Continuamos con más información económica. Vamos a hablar con Pedro Ciaba Serrate, economista, y con un cargo que es sumamente interesante, jefe de research de una de las ALICs de PPI. Pedro, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Muy bien, bueno, conozco a tu padre mucho también, un gran economista, pero digo, y me gustaba la idea de entender que es un jefe de research, porque de alguna manera sos el culpable de todo, ¿no? Porque es el que tiene que ver cuál es el horizonte futuro. ¿Cómo estás viendo desde el research los bonos argentinos, los bonos con deuda soberana, de cara a lo que se está negociando hoy también con los bancos? Bueno, a ver, primero a modo de anécdota, a modo colorido, los economistas, gracias a Dios, que siempre le damos gracias la existencia de los meteorólogos, ¿no? Porque si no, Claro. todos nos culparían a nosotros. O sea, la realidad es que ninguno tiene la bola de cristal y obviamente que las preguntas siempre apuntan no a explicar lo pasado, sino a tratar de ver qué puede Lo venir que para viene, adelante. Y en ese claro. sentido, exactamente, ¿no? Entonces, la realidad es que somos especialistas en explicar por qué los pronósticos que vimos antes no sucedieron, ¿no? En eso es Es una muy realidad. real eso. Pero bueno, nadie tiene la bola de cristal y dado que las decisiones, especialmente en materia de inversiones, hay que tomarlas sin el diario del lunes, por lo menos el análisis que hacemos nosotros, por lo menos de las últimas medidas, ¿no? Que es lo que ha tenido un poco más revuelo en las últimas ruedas, es que justamente, bueno, el gobierno obviamente, quizás preocupado por el tamaño de la brecha, ha tomado esta decisión, que obviamente está en términos de esterilización monetaria. Yo creo que obviamente esconde, y esto es lo que piensa el consenso del mercado, que obviamente acá la gran preocupación es más en materia cambiaria, en tratar de reducir la brecha. Nuestra mirada yo creo que hay que separarla en términos de corto y mediano a largo plazo. En términos de corto plazo yo creo que el mercado habló, acá obviamente bajó la brecha. Es muy llamativo que por lo menos en lo que nos consta a nosotros, en términos de las estimaciones que podemos tratar de hacer mirando volúmenes operados y demás, es probable que el gobierno todavía no haya intervenido con muchos dólares, pero sí la señal fue muy fuerte y en ese sentido ayudó a la baja de la brecha. Fíjate que la baja de la brecha no fue a los niveles quizás del dólar importador, que es el oficial más el 17,5. Yo creo que sería el ideal, me parece, para los ojos del presidente, ¿no? De Milei, sino que se fue estacionando alrededor de los 1.300, 1.320 pesos, y ahí me parece que por el momento se ha mantenido relativamente estable y el gobierno por lo menos no muestra una vocación de salir a vender dólares y bajarlo un poco más. Yo creo que eso sí, por lo menos en ese pequeño punto es un acierto, porque acá claramente me parece que quizás la idea del gobierno es que el 1.400 y monedas era una especie de overshooting, pero me parece que en la visión del mercado es que justamente si vos liberás el cepo, quizás podemos discutir entre 1.300 y 1.500 pesos, pero a un tipo de cambio real equivalente de los 900 o los 1.000 pesos de hoy en día, yo creo que no estaría por lo menos contemplado. Claro. Así que en ese sentido, baja la brecha, es en reacción de corto plazo. Gran tema es que este esquema justamente lo que promete, que igualmente ya sabíamos, ¿no? Está firmado por el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, el gobierno muchas veces en el tercer trimestre no se iban a acumular reservas, pero este esquema lo que realmente se acumula y eso afecta a los bonos en dólares hoy, más en el medio plazo, y este, si querés, es el escenario positivo, donde puede llegar a estar la campana optimista en que esta reducción de brecha pueda servir para finalmente normalizar los tipos de cambio. Ahora es una Claro, bala de plata y tiene que ser de corto plazo y transitoria. voy a ser un poquito duro en esto, ¿no? Porque la gente Vamos. que tiene dinero y puede invertir en la bolsa, eh, haciendo algún tipo de manejo entre lo contable y lo real, hoy tiene una brecha de 120 pesos comprando dólar MEP y vendiendo dólar informal. Algo que durante mucho tiempo se cuestionó y hoy queda como librado a una brecha tan grande. La pregunta que tengo es si el contado con liquidación vale 1.320, ¿no desinfla las expectativas de los exportadores
a liquidar con un dólar que ya marcó un terreno. Y vos sabés muy bien como analista que todos en el mercado buscamos el precio máximo y el precio mínimo y por ahí habrá un canal. Pero cuando hay un precio máximo siempre se busca encontrar nuevamente el precio máximo como objetivo. Digo, ¿esto desalienta un poco a los exportadores? A ver, más allá de los niveles de brecha que vos estuviste hablando recién, Santiago, muy correctamente, acá si querés el pequeño cambio de tendencia, y acá obviamente hablar de responsabilidades dentro de los economistas no tiene mucho sentido. Acá Claro. todos somos agentes que tratamos de lograr lo mejor dentro de un sistema de incentivos. Y si querés encontrar el cambio de tendencia en ese aspecto, yo creo que viene de la última baja de tasas de interés, ¿no? Que eso es más o menos a mediados de mayo, que fue acompañado incluso con una depreciación de monedas emergentes, una del principal socio comercial de la Argentina, o sea, el real brasileño, que también ha tenido una fuerte debilidad en el último tiempo, y eso obviamente es donde se arranca el cambio de tendencia y el contado con liquidación empieza una brecha un poco ascendente, algo que obviamente lo teníamos olvidado por lo menos durante los primeros 4 o 5 meses del año, donde tuvimos una muy fuerte apreciación. Eso por un lado. Ahora, el gran punto acá hacia adelante, por lo menos en lo que respecta a nosotros, lo que es por lo menos el objetivo, ¿no? Justamente de corto plazo, es que si realmente esta baja de la brecha había tenido algún que otro impacto en los precios, yo creo que justamente hoy en día me da la sensación de que el principal temor a la hora de abrir el cepo, que yo creo que hay un consenso en todos los economistas en este sentido, de que Argentina eventualmente tiene que salir del cepo para poder generar reservas, atraer inversiones, por lo menos de forma sostenible en el tiempo. Si esta baja en los dólares financieros ayuda a que no se rompa la inercia inflacionaria y eventualmente ayuda a que el potencial pass-through en una eventual salida del cepo sea más bajo, podría llegar a ser un punto importante. Claro, Pero como decimos recién, para que suceda eso y finalmente entran los exportadores, como os decía Santiago, hay que animarse en un relativo corto plazo de normalizar el tipo de cambio. ahí lo que planteamos es por qué sacamos la lancha cuando el mar está picado. ¿Por qué no sacamos la lancha cuando todo valía 1.000? ¿Por qué no se pueden mantener en la Argentina los niveles de calma y confianza en torno a 1.000? Cuando lograbas tener todos los dólares prácticamente sin brecha. Sí, yo creo que en ese sentido, hoy en día, así como te digo que hoy en día quizás el principal temor está puesto en el potencial efecto en los precios, yo creo que en ese momento, hablando de 2 o 3 meses atrás, cuando el dólar tenía más o menos esos niveles, yo creo que había un temor adicional y que no estaba del todo claro. Y hoy en día, por lo menos desde nuestro punto de vista, hoy en día está un poco más suavizado, que es la eventual demanda reprimida de dólares, ¿no? Tras, obviamente, Claro. 4 años un poco más de 4 años de un cepo muy fuerte, donde había habido una creación de saldos reales, o sea, de pesos artificial, pero obviamente a partir del cepo y a partir de la indisciplina fiscal de los últimos años, donde prácticamente en los últimos años se monetizó todo el déficit. En esa sensación me parece que más allá de la caída que habían visto los agregados monetarios en términos reales, y eso básicamente están en niveles de lo mínimo de los últimos 20 años, todavía había varios agentes, especialmente compañías, muchas multinacionales, que eventualmente si les abrían el cepo iban a agarrar los pesos y casi independientemente del tipo de cambio que consiguieran, habrían salido a comprar dólares. Yo creo que eso empezó a suavizarse, obviamente con la reducción de los saldos reales en pesos, pero también en la medida que Claro. se fueron solucionando las diferentes aplicaciones de esa demanda. Tanto los BOPREALES sirvieron para las deudas con los proveedores, otros buscaron otras alternativas, otros fueron al contado con liqui. En la presentación de Berning que publicó esta semana el Banco Central, está claramente que ahora básicamente el nivel de importaciones que está yendo a los dólares financieros
convalida o más o menos está equilibrado con el 80-20, con el 20% de las exportaciones, que también se liquidan al contado con liqui. Yo creo que ese temor en ese momento, que después se fue testeando por ejemplo, con el Bopreal Serie 3 para el pago de utilidades, que al principio se demandó muchísimo, un tipo de cambio mucho más alto que el 1080 que mencionabas recién, y después se calmó por completo. Así que me parece que si hay que encontrarle una razón por la cual no se tomó esta decisión antes, me da la sensación a mí, que Que va. obviamente no estoy dentro de la cocina, de que fue por esa razón. Ahí, Pasó un tiempo, ya pasaron 3 meses, lo que se avanzó por ese lado, ahora yo creo que permite empujar por el otro. Y ahora me da la sensación de que todos los cañones están en el tema más de precios, la dinámica de ahí, los precios. ahí para cerrar, Pedro, y que hay veces que hay respuestas que no tienen, hay preguntas que no tienen respuesta. Porque, por ejemplo, Totalmente. hoy la cantidad de reservas va a ser mucho menor las que vas a acumular y por ende estás pidiendo que el importador importe menos porque si no, no los vas a tener. ¿Y por qué importaría menos si vos lo que querés es una libre competencia? Por ende, el importador tiene que estar. De hecho, quisiste importadores para competir con los precios locales. ¿Y ahora qué le vas a dar al importador si a vos te va a quedar 30% de lo que podías comprar antes? No, bueno, a ver, por eso la dinámica me parece que para el tercer trimestre del año era la que es, ¿no? Y la que está metida dentro del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional de que el tercer trimestre iba a haber una desacumulación de reservas. Y entonces, en esto, por supuesto, me parece, y hay que ver la deuda en dólares, que es el principal termómetro en ese sentido, que los bonos hoy no, pero la verdad que en los primeros 3 días tuvieron unas ligeras bajas, más o menos hasta 4%. Y me parece que lo que están convalidando justamente es esa visión, de que bueno, si ya de por sí era un momento donde la acumulación se iba a complicar, ni hablar, dada esta paradoja de normalización cambiaria, cuando uno lo ve tan cerca y el verlo tan cerca afecta a su vez el sistema de incentivos y hace que justamente que quizás los exportadores no estén tan tentados de exportar y bien los importadores quizás un poquito más incentivados y obviamente esa situación interfiere con la probabilidad de la normalización rápida. Pero bueno, el punto es ese, ¿no? Y sí, si iba a haber, si ya de por sí va a estar la situación complicada, no solamente por el lado exportador, ¿no? Porque el agro dentro de todos los niveles de comercialización ahora están un poquito más acordes a las últimas campañas, pero las exportaciones de otros sectores están mucho más Claro. bajas y las importaciones en la medida que vaya levantando un poco la actividad, la realidad es que obviamente van a empezar a demandar más dólares, como vos planteás. Claro, el Así que ritmo, sí, es un punto, eh, es eh, un libro delicado. sin duda, el ritmo está bien, lo que pasa es que estamos casi un mes y medio desfasados, que esto es lo que cuando vos haces un research, decís entre tal mes y tal mes van a entrar tantos dólares y sobre eso se va moviendo la economía. Pedro, vamos a seguir charlando con vos seguramente en otro momento porque es sumamente interesante la visión de alguien que